Buenas. Si dijéramos que en el siglo XIX hubo un periodo de tiempo en el que hasta los muertos votaban, podría sonar un tanto frívolo, incluso un tanto tétrico, pero lo cierto es que no falta a la verdad. Y hubo un periodo de tiempo llamado Restauración en el que se aludió y se acudió a los difuntos para manipular y para obtener los resultados electorales que se precisaban en cada uno de los momentos. Y este va a ser el punto clave de este tema de Historia de España, de segundo de bachillerato, que lleva por título El régimen de la Restauración, características y funcionamiento del sistema canovista 1874-1902, que se corresponde con el bloque 7 del temario de Historia de España y que nosotros tenemos englobado dentro de nuestro tema 10. Vamos a desentrañar el siguiente tema haciendo referencia a los hechos que conducen a la instauración de un sistema conocido como Restauración Borbónica, haciendo previamente y brevemente una pequeña síntesis de qué nos ha conducido hasta este periodo de tiempo, y vamos a seguir este índice para desarrollar este tema que nos sirva para preparar mejor nuestros exámenes. En primer lugar vamos a hablar de qué es la restauración borbónica, que se entiende por régimen de la restauración, para hablar de las características que presenta ese periodo de tiempo con la Constitución de 1876 como gran logro democrático de ese periodo de tiempo. Posteriormente vamos a continuar la explicación aludiendo a las características de ese sistema canovista, específicamente hablando de el turnismo y el bipartidismo político, que entronca directamente con ese funcionamiento del sistema canovista, el funcionamiento del sistema canovista que se basa en la oligarquía y el caciquismo. Y aquí vamos a especificar y a definir qué son cada uno de esos conceptos. Y acabaríamos este tema hablando de los contrapesos del sistema canovista, la oposición al régimen de la restauración y a ese sistema canovista. Vamos a comenzar hablando de que a partir de 1874 en España va a haber un movimiento que pretendió restaurar en el trono a la monarquía de los Borbones. Y de ello se van a ocupar una serie de personajes políticos, principalmente políticos, del siglo XIX, que van a configurar un nuevo sentido, un nuevo régimen político que dé sentido a su concepto de España, un concepto de nación española que había pasado por una serie de dificultades, que venía de un periodo de, de vicisitudes bastante movido, que no arranca en 1868, sino que viene de atrás con diferentes revoluciones liberales, intentos de revoluciones liberales, que no se alejan demasiado de lo que sí que ocurre en otros países de nuestro entorno, y que la construcción del régimen liberal en España conlleva muchos sacrificios y muchos momentos de revoluciones y contrarrevoluciones, y eso es en lo que no nos diferenciamos del resto de Europa, pero sí tiene peculiaridades la historia de España a nivel, por ejemplo, de los diferentes golpes de Estado que se llevan a cabo durante el siglo XIX a cargo a cargo de militares, y que a partir de 1874 van a pretender erradicar. Y van a pretender erradicar una serie de políticos por primera vez, políticos podríamos llamar profesionales, aunque esos partidos políticos no eran partidos como hoy entendemos, sino que eran más bien partidos de notables, partidos de gente de la alta sociedad, entre los cuales va a destacar un personaje fundamental que es Antonio Cánovas del Castillo. Este político, este historiador malagueño, va a ser el líder del sistema de la restauración y va a ser quien lleve a cabo este proceso que arrancará ya durante el sexenio revolucionario. Él formará parte, o él liderará el partido alfonsino, ese llamado partido alfonsino, que pretenderá restaurar en el trono de forma pacífica a los Borbones. Y como digo, durante el sexenio revolucionario, durante el reinado de Amadeo I y durante también la Primera República y posterior transición hasta la vuelta de Alfonso XII, va a ser quien dirija y mueva los hilos de la política española. No es el único, pero sí que es el principal líder de la restauración borbónica, acompañado
de un núcleo importante de políticos que venían del periodo previo del reinado de Isabel II, políticos tanto moderados como liberales. En este caso, Antonio Cánovas del Castillo va a ser el líder del Partido Conservador, un partido conservador que sería el heredero de ese partido moderado del reinado de Isabel II, y a su lado, para desarrollar este régimen político, necesita el contrapeso del Partido Liberal, el Partido Liberal Fusionista que fundará Práxedes Mateo Sagasta, un Sagasta que ya había formado parte del gobierno provisional de 1869 tras el destronamiento de Isabel II, y que formaba parte de las filas del Partido Liberal de, de Juan Prim. Estuvo en los gobiernos con Juan Prim durante el sexenio democrático. Eh, Antonio Cánovas del Castillo, como digo, podemos considerarlo como uno de los primeros políticos profesionales o que se dedica específicamente a la política, no es un militar, es algo diferente, y esa va a ser la premisa de la que parte Cánovas del Castillo en 1874 cuando quiere restaurar en el trono a los Borbones, pero quiere restaurar en el trono a los Borbones de una forma pacífica, de una forma civil. Y su leitmotiv, la idea que mueve a Cánovas del Castillo es devolver a España la paz y el orden que se necesitaba, puesto que el experimento republicano, según ellos, había salido mal y el sexenio democrático había demostrado que no había posibilidad de instalar una monarquía democrática al estilo italiano, incluso el estilo inglés, pero sí que a Cánovas del Castillo le va a gustar ese modelo político de los ingleses, el parlamentarismo inglés que alterna partidos, el bipartidismo inglés, va a ser la base en la que sustente su modelo de Estado. Para ello necesita, como digo, al partido de Sagasta, a los liberales de Sagasta, que son quienes se repartirán el poder político durante este periodo de tiempo. Y lo van a hacer de forma pactada. Y lo van a hacer teniendo en cuenta que consideran que para prevenir golpes de Estado lo mejor es alternarse en el poder. Una vez que un partido se desgasta, va a ser sustituido por otro, con la connivencia del rey. Y todo ello sustentado por unas clases elitistas, por una oligarquía y por unos caciques que harán posible este cambio político de forma pacífica. Veremos que es un fraude lo que se va a permitir, pero lo que sí es cierto es que durante un periodo de tiempo no hubo pronunciamientos militares ni hubo golpes de Estado en la política española. Para comenzar el primer apartado, el concepto de restauración borbónica, podemos aludir a que es el proceso histórico que arranca en 1874 con el pronunciamiento de Martínez Campos, que se adelanta al nombramiento o al proceso que va a llevar a cabo Cánovas del Castillo en 1874-1875, con el cual se pretende o se restaura en el trono a los Borbones, a Alfonso XII en este caso, un Alfonso XII que era hijo de Isabel II, una reina que estaba exiliada en Francia y que había abdicado en 1869 para facilitar la vuelta al trono de la dinastía Borbón. De esto se encargó Antonio Cánovas del Castillo. Mientras Alfonso XII se está formando, el futuro Alfonso XII se está formando en Inglaterra, en la Academia Militar de Sandhurst, Antonio Cánovas del Castillo va a dirigir el discurso o el manifiesto que Alfonso dará al pueblo español para erigirse en el líder, en la figura representativa de la monarquía española. Ese manifiesto de Sandhurst va a ser, o de Sandhurst, va a ser el punto de partida de esta vuelta al trono de los Borbones en 1874. Como digo, el plan de Cánovas era claro, era devolver al trono a los Borbones, pero de una forma pacífica, en el que no participaran los militares, en el que el proceso fuera puramente civil y pacífico. Pero el general Martínez Campos, en Sagunto, en 1874, en diciembre del 74, se adelanta a ese proceso civil y se pronuncia militarmente, proclamando a Alfonso XII como rey de España. Alfonso XII volverá o regresará a España en 1875, en enero hace su entrada triunfal en Madrid, y podríamos decir que el proceso de la restauración se ha iniciado. Se ha iniciado con el disgusto de Cánovas del Castillo porque no se ha hecho a la manera que él quería, y con una serie de incertidumbres que se van a ir dirimiendo
en los siguientes años. Cánovas del Castillo planteó un doble objetivo. El doble objetivo era el siguiente: desarrollar el bipartidismo para estabilizar el régimen, amparándose, como han dicho, en ese régimen inglés, en ese sistema político inglés, y por otra parte, el turno pacífico de sus partidos para llevarlo a cabo, pactando en la alternancia en el poder de ambos partidos políticos, liberales y conservadores. Los fundamentos del nuevo régimen de la Restauración van a ser principalmente los siguientes: vuelta a las tradiciones, una monarquía católica, una monarquía tradicional, con los principios básicos principales de libertad, propiedad privada y gobierno conjunto de rey y cortes. El rey va a ser quien dirija, a fin de cuentas, quien tenga la última palabra a nivel político, nombrará presidente del gobierno, y para ello se va a necesitar una nueva constitución, que es lo que llevará a cabo en los primeros años Cánovas del Castillo junto a Sagasta. La monarquía que concibe Cánovas del Castillo tiene un carácter abierto e integrador. Necesitamos también, según ellos, que la tradición católica se asiente y que sea compatible con la libertad. Y por supuesto que se superen las constituciones previas, la de 1845 y la de 1869. Y de ese punto va a partir la constitución que se prepara para 1876, que es una especie de síntesis que coge postulados moderados del 45 y progresistas del 69 y desarrolla un texto legal que va a ser una clara muestra del liberalismo doctrinario, que es caracterizado por el sufragio censitario hasta 1890, aunque no queda fijado el tipo de sufragio en la Constitución. En 1890 se habla de sufragio universal. Soberanía compartida entre rey y cortes. Es una constitución moderada y flexible que se inspira en el liberalismo doctrinario o moderado, y que también habla de monarquía, de religión y de propiedad, los tres pilares en los que se asienta el régimen conservador de Cánovas del Castillo. Se promulga en junio de 1876, cuenta con 13 títulos y 89 artículos. Destacamos algunas características. Lo primero es que hay un equilibrio entre esas dos constituciones que hemos dicho, entre la del 45 y la del 69. Es una monarquía constitucional, eso no cambia. La soberanía se comparte entre el rey y las cortes, y la monarquía es la institución superior, y esa institución superior tiene que mantener su peso en la política del país, aunque tiene que mantenerse al margen de cualquier decisión política. Es una especie de moderador el rey en este contexto. Tiene derecho a veto, nombra al jefe de gobierno y cuenta con la potestad de convocar elecciones. Y eso va a ser clave porque las elecciones las convocará el rey cuando un partido sufría el desgaste, y para evitar un golpe de Estado, un pronunciamiento militar, pues lo que se pretende es una convocatoria de elecciones que ponga en el poder al partido que estaba en la oposición en ese momento. En las Cortes van a ser bicamerales, eso no va a cambiar, Congreso y Senado. El derecho de sufragio queda pendiente en el artículo 28, no se concreta en el sistema de votación, pero la ley electoral establece el sufragio censitario, que era tradicional en los gobiernos conservadores o moderados. Hasta 1890, como he dicho, con Sagasta no se implanta el sufragio universal masculino. Por supuesto, la religión católica va a ser la única y la confesión oficial del Estado, y se van a declarar una serie de derechos básicos que se van a basar sobre todo en ese liberalismo conservador, con derechos similares a los del 69, seguridad personal, inviolabilidad del domicilio, libertad de expresión y de reunión, pero regulados por el gobierno, porque no hay derecho a manifestación, por ejemplo, o tampoco hay derecho a asociación y reunión. Esta Constitución es la más duradera hasta la fecha, puesto que está en vigor desde 1876 hasta 1923, en la que Primo de Rivera da un golpe de Estado y suspende esta Constitución. En este momento tenemos que tener en cuenta que el contexto en el que se desarrolla este periodo y que afectará a la estabilidad de los gobiernos conservadores y liberales es
el- la- los procesos de independencia en Cuba y esa crisis del 98 que generará una crisis política y que acabará precisamente con el gobierno de Sagasta. Pero eso se ve en el tema siguiente, Guerra Colonial y Crisis de 1898. ¿Cómo se configura el sistema político de la Restauración? ¿Quiénes son los partidos? Pues son el Partido Conservador, que hemos citado en nuestra introducción, de Cánovas del Castillo, y el Partido Liberal Fusionista, o Partido Liberal de Sagasta, con un programa más progresista. Como he dicho, no eran partidos de masa, sino que eran partidos de notables, de líderes con redes clientelares, caciquiles, con apoyos locales, con la prensa que sirve de sustento o de contrapeso a cada uno de los partidos, pero tienen en común la defensa de la monarquía, de la Constitución y de la propiedad privada. Lo primero que se hace en estos años de la Restauración es hacer frente a los conflictos que se heredan del sexenio revolucionario, que son la guerra carlista y la primera guerra en Cuba, esa pacificación de Cuba en 1878 con la paz de Zanjón. Al principio se va a hacer cargo del gobierno Sagasta, Cánovas, desde 1876 hasta 1881. Cánovas del Castillo va a presidir los diferentes gobiernos de la monarquía, apoyándose en su partido. De 1881 a 1885 gobernará Sagasta. En 1885 va a haber un acontecimiento que va a marcar este periodo de tiempo, que es la muerte prematura de Alfonso XII. Y esa muerte prematura de Alfonso XII lo que hará será forjar un pacto, un fortalecimiento de ese compromiso de los partidos liberal y conservador de alternarse pacíficamente en el poder. Mediante el Pacto del Pardo, ese Pacto del Pardo se garantiza el turno pacífico de partidos entre Cánovas y Sagasta, ante la figura de la regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, la esposa de Alfonso XII, que en ese momento de tiempo, en ese periodo de tiempo, está embarazada del que será futuro Alfonso XIII. Como Alfonso XIII todavía no ha nacido, regentará el reino de 1885 hasta 1902 y se basará y se apoyará en estas dos figuras, sobre todo en Cánovas del Castillo y en Sagasta, quienes, como digo, tratarán de mantener estabilidad en el país ante posibles amenazas exteriores e interiores por parte de los carlistas, por parte de los republicanos y por parte de los partidos fuera del sistema, que veremos a continuación. El bipartidismo y el turno pacífico de partidos se va a basar en el caciquismo y el fraude electoral. Esa alternancia regular en el poder durante la Restauración está organizada de forma particular. Ya digo que es un régimen ficticio, de democracia ficticia, pero que da estabilidad. La corona está implicada en este proceso, puesto que es el rey quien nombra presidente del gobierno, que convoca elecciones y que siempre gana las elecciones quien las convoca. Para ello necesitamos una serie de figuras que obtengan los resultados que se han preparado previamente. Se van a basar estos políticos, este sistema político, en la figura de los caciques. Los caciques eran figuras notables de la élite, sobre todo rural, que tenían mucha influencia, eran pues propietarios, gente de la sociedad, de la alta sociedad, la burguesía, o que tenían muy buenos contactos con gobernación. Esos caciques, esas figuras influyentes en los pueblos, propietarios, que tienen a cargo a diferentes trabajadores, van a organizar y van a favorecer que los resultados de las elecciones salgan tal y como se han preparado desde Gobernación, desde el Ministerio de la Gobernación. Y para ello necesitamos una serie de figuras que van a ser el encasillado y la herramienta del pucherazo cuando los resultados no salen como corresponde. El caciquismo se fundamenta en esa influencia de la sociedad sobre la sociedad de determinadas personas. Tuvo su principal influencia y su principal fortaleza en los núcleos rurales, donde había una mayor tasa de analfabetismo y donde abundaba la mano de obra en el campo, que estaba supeditada a esas figuras importantes, a esos propietarios. El cacique pues basa su poder en el control de los actos de la administración y lo ejerce presionando y con amenazas veladas o no tan veladas sobre la población. ¿A cambio de qué? Pues de agilizar trámites, de solicitar y de conseguir favores, y a cambio de la lealtad de los electores
va a conseguirle lo que esos electores necesitan al fin y al cabo, que es estabilidad y una seguridad en su sustento, en su medio de vida. Por eso este sistema funcionó, sobre todo en ámbitos rurales más alejados del desarrollo del progreso de algunas capitales de provincia. El proceso de preparación de este sistema pues, cuenta, como he dicho, con la figura del encasillado. Esta figura del encasillado parte del Ministerio de la Gobernación. Este ministerio, el ministro, lo que sería el equivalente al ministro del Interior, rellena una serie de casillas que corresponden con los distritos electorales. Y en esos distritos electorales hay un nombre, una persona que tiene que ser elegida. Ahí se colocan los candidatos que el gobierno tiene previsto que sean elegidos y posteriormente el gobernador civil de cada provincia pasa a esos electores, esas personas que tienen que ser elegidas, a los caciques. Estos son quienes van a determinar, a conseguir, a asegurarse el número de votos necesario para que esas figuras sean escogidas en cada uno de los municipios. Así se van ajustando los resultados electorales en base a las instrucciones recibidas. Pero ¿qué pasa? Que no siempre se consiguen los resultados. En ese momento es cuando entra en juego el fraude electoral, la manipulación de las elecciones, el llamado pucherazo. El pucherazo, que no es otra cosa que hace referencia al cocinar los resultados electorales. Se cocina el resultado hasta que salga el resultado pactado y previsto por el gobierno. Por tanto, necesitamos bien incluir voto de personas que han fallecido, los llamados lázaros, los incluyen en el censo y se obtienen tantas papeletas o se incluyen tantas papeletas con el voto del partido necesario para que salgan los resultados pactados, o llegado el caso se manipulan las urnas o hacen desaparecer las urnas, se prende fuego a las urnas, teniendo que repetir la votación puesto que no ha salido el resultado pactado. Ese sistema de pucherazo pues habla bien a las claras de que no es un régimen democrático, sino que tiene una apariencia de democracia. Este voto de las personas que habían fallecido se consideran lázaros. Los lázaros son aquellas personas que aparecían difuntas, que estaban registradas como difuntas, pero que son integradas en el censo para conseguir los resultados pactados. Por eso lo de hasta los muertos votaban en la introducción de este tema. Este sistema garantizó, eso sí que es cierto, el turno pacífico durante el último tercio del siglo XIX, sobre todo el último tercio, en los 30 años que van desde 1875 hasta 1902, un poquito menos de 30 años. En todas las elecciones al Congreso de los Diputados, la suma de los diputados de los partidos conservador y liberal suponía al menos el 80% del total de los votos conseguidos, quedando un porcentaje residual de fuerzas al margen del sistema, de los llamados partidos fuera del sistema, tanto republicanos como federales, republicanos en sus diferentes variantes, carlistas y nacionalistas y regionalistas, que van a poder participar en las elecciones pero sabiendo que no van a poder nunca tener o formar parte del gobierno. Por tanto, podríamos plantearnos la pregunta de si era de verdad un sistema democrático. La respuesta parece evidente. La respuesta parece evidente porque se va a basar en dos conceptos, que son oligarquía y que es caciquismo, que ya hemos hablado de él. Esa oligarquía y ese caciquismo, que es el sistema predominante en España del siglo XIX y gran parte del siglo XX, en cierto modo. En Andalucía no va a ser diferente, puesto que las élites andaluzas que habían acaparado tierras y propiedades, sobre todo desde la desamortización de Mendizábal y Madoz, pues se van a convertir en fieles a este sistema del bipartidismo, y va a instaurar un régimen que se basa en la fortaleza de la nueva burguesía agraria, que se había enriquecido a partir del primer tercio del siglo XIX. El resultado de las elecciones pues, no va a ser muy diferente a lo que ocurrió en otras partes de España. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que hay un grupo empresarial que va a trabajar en la zona de minería del Río Tinto, en Huelva, y que va a ser quien controle además el puerto de Sevilla, quien controle los puertos de Málaga y el sector pesquero onubense y gaditano, un sector muy poderoso, muy importante, esta oligarquía andaluza que va a generar cierta estabilidad en el sistema político andaluz,
a pesar de tener un poderoso o un creciente movimiento anarquista, sobre todo en el último tramo del siglo XIX. Esta práctica lo que hace es reforzar la endogamia, reforzar una cohesión social dentro de esta oligarquía y de estos caciques, en el que se entrelaza el parentesco y las relaciones comerciales y todo queda en pocas manos. Es una red de favores. No hay justicia, no hay equilibrio social si no hay favores. Esto es una herencia que se ha venido viendo y atestiguando desde entonces, no solo en Andalucía, pero principalmente en las zonas del sur, en la mitad sur, tuvo mayor arraigo. Los clientes y los caciques, como digo, pues van a perpetuar esa imagen de una España atrasada, de una España de señoritos y de trabajadores, que ha quedado también un poco en el imaginario colectivo. En cuanto a los conflictos a los que se tiene que enfrentar el sistema de la restauración, en un primer momento, tenemos a los insurgentes cubanos que en 1868 inician esa guerra larga, guerra de los 10 años, que ya veremos, como digo, en el siguiente tema. Una guerra que se prolonga 10 años y que va a haber en 1878 como es paralizada o parada una tregua con esa paz de Zanjón en el que el gobierno de Cánovas va a pactar una serie de condiciones que después no se cumplen y que llevará a los cubanos a una renovación de las hostilidades contra la falta de libertades, que es al fin y al cabo lo que piden, participación política y derechos individuales, el fin de la esclavitud, algo a lo que se va a oponer el gran sector empresarial de la metrópolis, puesto que evidentemente beneficia a los intereses mantener ese sistema esclavista que pretendió ser abolido durante el periodo del sexenio democrático, que acabó frustrado también durante el gobierno de la Primera República, y que en este momento, en este periodo de tiempo, empieza a plantearse, pero no será hasta 1888 cuando se consiga abolir la esclavitud en Cuba. En cuanto al conflicto que se había iniciado a partir de 1872 con las aspiraciones carlistas al trono de España durante el reinado de Amadeo I, hay que decir que también se organizó un ejército para paralizar esta ofensiva carlista, y que en 1876 pues finaliza el conflicto ocupando los últimos reductos carlistas en Navarra y alejando al que se proclamó Carlos VII del trono, que tuvo que abandonar el país. Como contrapartida, Cánovas del Castillo lo que hizo fue ofrecerle el concierto económico a Navarra y ese gobierno foral que mantienen actualmente. En Cuba hemos dicho que hasta 1895 no se va a iniciar la segunda fase y fase definitiva de la Guerra de Independencia, que posteriormente acabará en 1898 con la guerra entre España y Estados Unidos. Y otro conflicto, otro gran agravio al que tiene que hacer frente este periodo de tiempo, estos gobiernos de la Restauración, va a tener que ver precisamente con esa guerra de 1898 entre Estados Unidos y España, y es la consecuencia de esa guerra, la crisis del 98, ese desastre del 98 que generará un sentimiento de pesadumbre y de crisis moral, ideológica, aparte de la política y económica, que generará la pérdida de las colonias de ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y que generará también, o que favorecerá también, una corriente contraria a la oligarquía y al caciquismo, ese regeneracionismo que tiene su razón de ser en base a la crítica al sistema de caciques y oligarcas que han llevado al país a esta corrupción y sistema de nepotismo que favorece precisamente el enriquecimiento de unos pocos, y el declive de una nación que vio perder sus últimas posesiones de ultramar en este periodo de tiempo. No solo va a haber oposición al régimen desde fuera, ni se va a tener que hacer cargo de diferentes sublevaciones en el exterior, sino que también hay un poderoso
y creciente, una poderosa y creciente oposición al sistema de la Restauración, a este régimen de falsa democracia, desde el interior, bien desde los carlistas, que a pesar de hacer frente de forma belicosa al gobierno a los sucesivos gobiernos de Cánovas y de Sagasta, van a tener su propio partido político, un partido tradicionalista, integristas de Cándido Nocedal, que representarán también al sector más católico y más intransigente y conservador, y que van a hacer oposición al régimen de la Restauración de Cánovas del Castillo en 1800, a partir de 1876. En el ámbito de la izquierda, una izquierda que va a ver nacer al Partido Socialista Obrero Español en 1879, dirigidos por Pablo Iglesias Pose, va a ser el principal acicate, quizá el principal nudo de respuesta al régimen de la Restauración Borbónica. Tenemos también a los republicanos, un republicanismo que se había dividido tras el fracaso de la Primera República con 4 grandes facciones: los posibilistas de Castelar, los federalistas de Pi y Margal, los progresistas de Ruiz Zorrilla, que ya también había formado parte del gobierno en el sexenio, y también los intereses centralistas de Salmerón. Son 4 grandes facciones políticas dentro del republicanismo que va a empezar a tener cada vez una mayor base social y un mayor apoyo, y que va a intentar desmontar el sistema de restauración que consideran podrido y que consideran ilegítimo, en base a ese fraude electoral que no les permite entrar en los gobiernos. Para muchos de estos republicanos y socialistas, lo que necesita España es una reforma que haga hincapié en la educación, una reforma integral desde abajo, educación y obras públicas, que reivindican los poderes que emanan del pueblo y que no emanen desde la élite. Es decir, transformar la sociedad desde abajo y no desde arriba, que es lo que había hecho Cánovas del Castillo. Desde esa élite, intentar dotar de estabilidad al país. Lo que pretenden las fuerzas de izquierda es justo lo contrario, que desde abajo, desde la base, se construyera un nuevo modelo social. Para ello hace falta educación, una educación que, si bien se pone en marcha o se ponen en marcha ciertas reformas como la de la Institución Libre de Enseñanza con Francisco Giner de los Ríos, haciendo o recogiendo los postulados de la escuela krausista, pretende transformar esa tradición de escuela católica, hacerla más laica, hacerla más abierta, hacerla más accesible a todo el mundo, y de la cual beberán posteriormente en el siglo XX grandes pedagogos que transformarán la educación y que tendrá como resultado pues las misiones pedagógicas de la Segunda República. En cuanto al movimiento obrero, en el que también podríamos englobar al Partido Socialista Obrero Español, que nace en 1879, va a ser quizá el principal elemento de reacción, el principal partido contra el régimen de la Restauración. Pero también tenemos al anarquismo, el anarquismo como gran movimiento obrero y como gran movimiento sobre todo en el mundo del campo y en el mundo proletario de la industria en Cataluña. En Cataluña y en Andalucía va a empezar a ganar peso el anarquismo, tanto a través de la CNT como a través de la Federación Anarquista Ibérica, que posteriormente surgirá. Van a apoyar la revolución social y la huelga como elemento de protesta. Esa va a ser la clave, basándose primero en el marxismo, el Partido Socialista, conseguir transformar la sociedad a partir de la huelga como hecho fundamental para protestar y para cambiar la situación, e implantar un modelo que abona las clases sociales. El anarquismo, que va a ser una extensión de este movimiento marxista y que va a llegar a partir de 1868 a España, lo que pretende es una revolución social en la que no haya ninguna jerarquía, en la que el libertarismo, lo libertario, implante un nuevo régimen, un nuevo sistema social basado en la abolición de todo tipo de poder y de todo tipo de clase social. Esto, como digo, va a ser fundamental a partir de este momento, porque no va a dejar de crecer ese movimiento anarquista y será uno de las grandes ideologías del siglo XIX y siglo XX. Y por otra parte tenemos a los nacionalismos y a los regionalismos. Nacionalismos y regionalismos que no van a dejar de crecer también a partir del siglo
del último tercio, el último cuarto del siglo XIX, también impulsado por la prohibición o por ese centralismo que se había desarrollado durante esta restauración borbónica. Si Cánovas del Castillo pretende centralizar todos los poderes y aglutinar en torno al poder de la monarquía y el poder central del gobierno central, dirigir todas las estructuras del Estado, lo que pretenden los nacionalistas y regionalistas precisamente es lo contrario, es tener cada vez más autonomía, y conforme se asienta este régimen de la restauración, de este turno pacífico de partidos entre Cánovas y Sagasta, el movimiento catalanista, el movimiento galleguista, el movimiento vasco, incluso algunos regionalismos como el valencianismo o el andalucismo van a empezar a ganar prestigio, sobre todo en el último tramo de este periodo de la restauración borbónica. El nacionalismo vasco y catalán son esas ideologías que van a surgir como resultado de esta tendencia centralizadora y unificadora. Van a buscar un modelo de Estado más descentralizado, pero sobre todo lo van a buscar las élites económicas, la burguesía catalana, que va a ser quien impulse ese movimiento nacionalista, basándose en el Centre Català de Valentí Almirall al principio, que propulsará o impulsará una autonomía y alentará con la presentación del Memorial de Agravios, el Memorial de Greuges, en 1885, denunciando ese centralismo y esa discriminación del elemento catalán. La burguesía catalana lo que busca al fin y al cabo es enriquecerse o mantener sus privilegios desde la propia autonomía. Es un movimiento elitista, un movimiento que se va a basar en la lengua y en la cultura catalana tradicionales para, a partir de ese nacionalismo cultural, impulsar esa política específica desde fuera hacia adentro. En 1901, ya en el último tramo de la restauración, se fundará la Lliga Regionalista, que será el primer partido político catalán, con Prat de la Riba y con Francesc Cambó. En cuanto a los vascos, el movimiento vasco va a estar defendido, va a estar impulsado por Sabino Arana. Sabino Arana, un conservador católico de tradición vasca que basará su ideología en conceptos que podemos calificar como xenófobos y como elitistas, para prevenir y para preservar el acceso a los trabajos y a los puestos de industriales de los vascos por encima del resto de trabajadores que empiezan a desplazarse en ese pequeño éxodo rural que empieza a iniciarse en este tramo, en esta época de la historia, y basándose en esa peculiaridad de lo vasco, va a hablar de esa raza vasca diferente, basándose en prejuicios y en falsedades históricas, y que será la base del PNV, que fundará el Partido Nacionalista Vasco en 1895, con una ideología conservadora y católica, y defendiendo que los vascos constituyen una nación particular que no ha sido nunca conquistada, que nunca se han mezclado con otros pueblos, y en base a ese etnicismo nacionalismo etnicista, configurar su modelo de país. Lo que pretenden es fueros como símbolo de la soberanía vasca y popularizar el nombre de Euskadi, un nombre de Euskadi que aún hoy en día se conserva para su patria, otorgándole bandera propia y símbolos propios, el landaburí y esa ikurriña que tenemos actualmente como bandera del País Vasco o de Euskadi. Y como movimientos políticos opuestos a la restauración también tenemos a los nacionalistas minoritarios o esos regionalismos que empiezan a aparecer en Galicia con el Resurdimento y Rosalía de Castro y sus Follas Novas, que también pretenden darle a la corriente gallega una connotación de identidad propia, buscando mayor peso político también en las decisiones del Estado, así como el republicanismo valencianista de Vicente Blasco Ibáñez, que va a basar su ideología sobre todo en una república, pero que tenga en cuenta las diferentes sensibilidades y las diferentes regiones o naciones que existen en el país, dentro del Estado español. Y también podríamos citar, aunque ya es un poco posterior, la figura de Blasco Ibáñez en Andalucía, que será uno de los ejes del andalucismo, también reivindicando la idiosincrasia andaluza dentro de las diferentes interpretaciones que hay en España.
Como conclusión podemos decir que este régimen de la Restauración no es otra cosa que el intento por dotar al país de estabilidad, de paz y orden civil, en la figura de Alfonso XII, un Alfonso XII que mantuvo la estabilidad política en sus 10 años de reinado, que muere en 1885 y que pactan entre los partidos liberal y conservador mantener la estabilidad, turnándose en el poder pacíficamente con la reina regente María Cristina, en ese pacto del Pardo. De ahí va a salir la idea de, que en vez de acudir a los pronunciamientos militares cuando un partido haya sufrido el desgaste de gobierno o haya oposición creciente, alternarse en el poder a través de las figuras de los caciques, y que funcionará con el encasillado y con el pucherazo. Que tenemos también el surgimiento o la reactivación de movimientos regionalistas y nacionalistas que harán contrapeso a estos partidos monárquicos, estos partidos constitucionales, estos partidos dentro del régimen del sistema de restauración, y tenemos a los partidos que hacen oposición, que son tanto los carlistas, los obreros, el movimiento obrero, el socialismo dentro de ese movimiento obrero, el republicanismo en sus diferentes vertientes, y también la insurgencia cubana que busca y que necesita de busca y necesita más que lo que pretende es conseguir la independencia que venían persiguiendo, defendiendo sus derechos individuales. Por tanto, decir que este movimiento, este momento concreto de la historia, va a ser de una estabilidad relativa, de una falsa democracia y de un periodo de tiempo que generará un sistema de nepotismo y de corrupción política que se quedará enquistado y que será precisamente lo que llevará en 1923 a denunciar Primo de Rivera esos males del país, justificando el golpe de Estado contra esa oligarquía y ese caciquismo que habían empobrecido y llevado al país a un régimen insostenible, agravado con la crisis de 1898. Pero lo cierto es que durante este periodo de tiempo se mantuvo un sistema constitucional que se alargó hasta 1923, un sistema de monarquía constitucional, de estabilidad política y de cierta tranquilidad a nivel, a nivel social, pero sobre todo en las clases medias y elevadas, puesto que el movimiento obrero por debajo venía reivindicando todas estas mejoras en la sociedad para poder de alguna manera conquistar el poder en un futuro. Y con esto podríamos resumir este tema de la restauración y de este sistema canovista, que como digo será cercenado en 1923 con el golpe de Primo de Rivera, que acaba con la oligarquía y el caciquismo, aunque bien es verdad que esa segunda restauración, ese regeneracionismo, no tuvo el mismo peso ni el mismo carisma en los políticos que tuvo Cánovas o que tuvo Sagasta desde 1875 hasta 1902, que es el momento en el que cerramos el tema con la proclamación de Alfonso XIII como rey de España una vez que cumple la mayoría de edad. Hasta aquí este tema 10, restauración borbónica, funcionamiento, características del sistema canovista.